un minuto más para que ingresen el resto de compañeros. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan y me ven? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Proseguiremos con la clase anterior relacionado con los contratos que vimos con anterioridad y que le pedí a Fabiola nos hiciera el favor de subirlos a la plataforma ahorita que recibamos la clase. Entonces, decíamos en la clase anterior que estos contratos tienen por objeto dinamizar las relaciones entre los particulares y las sociedades mercantiles que se dediquen a esta diversidad de transacciones dinerarias. Este desarrollo se lleva a cabo a través de estos contratos con el objeto de dar capacidad económica a las personas individuales o jurídicas que carecen del elemento dinerario para desarrollar sus actividades diversas en el comercio. Estos contratos pueden ser celebrados no necesariamente, como dijimos, por la banca o por grupos financieros. Podrán ser realizados por cualquier persona jurídica que tenga por objeto este tipo de negociaciones. Así es que, por favor, Jennifer, Fabiola, puede subir primero los contratos. ¿Qué fue cuál? De un contrato de apertura de crédito. Así es. El primero es un contrato de apertura y el siguiente va a ser un contrato de cuenta corriente. Bien. ¿Tienen todos a la vista ahí el contrato? Bien. Describamos. Dice, aquí se está refiriendo al interior del país. En la ciudad de Sololá, el 25 de octubre del año 2017, nosotros, Luis René Vicente López, representante de distribuidora de productos alimenticios Luna, Sociedad Anónima, con oficinas en la cuarta calle 2 de esta ciudad, indica sus generales y la ubicación, su número de identificación, etc. Y sigue autorizada por el notario tal, el acta notarial que le da la representación. Por otra parte, dice, y en adelante, denominada la compradora Julia Juárez Rosales y las generales su DPI, celebran contrato de apertura de crédito mercantil, contenido en las siguientes cláusulas. La distribuidora de productos alimenticios Luna S.A. venderá a la compradora Julia Juárez Rosales productos al crédito para su reventa directa a los consumidores. Fíjense, productos al crédito, le va a trasladar productos, con los precios previamente y demás condiciones consignadas en este contrato. Segunda, la distribuidora de productos alimenticios Luna, Sociedad Anónima, abre un crédito en cuenta corriente. Aquí unió los dos. Como decía el martes Haroldo, el ingeniero, que es una línea de crédito que está abierta. ¿Qué le está dando? Productos al crédito. Dice, la distribuidora de productos alimenticios Luna S.A. venderá a la compradora Julia Juárez Rosales productos al crédito para su reventa directa a los consumidores, con los precios previamente y demás condiciones consignadas en este contrato. Segundo, la distribuidora de productos alimenticios Luna, Sociedad Anónima, abre un crédito en cuenta corriente a la compradora Julia Juárez Rosales por la cantidad de 25,000 quetzales. De 1 a 25,000. Es la línea de crédito que ella podrá gozar, que debe usar exclusivamente para pedir y adquirir productos fabricados y distribuidores en Guatemala por la distribuidora de productos alimenticios Luna S.A. Fíjense, aquí la está identificando como compradora, pero en sí
pasa a ser una deudora. Lo único que como compradora les dice, bueno, yo le compro, usted me debe pagar de acuerdo a las siguientes estipulaciones para que usted venda al consumidor final. Debe usar, dice, por la cantidad de 25,000 quetzales, que debe usar exclusivamente para pedir y adquirir productos fabricados y distribuidores en Guatemala por la distribuidora de productos alimenticios Luna S.A. La compradora se reconoce, fíjense ahí de una vez, lisa y llana deudora de la distribuidora de productos alimenticios Luna S.A. por los saldos a su cargo que muestre dicha cuenta en los registros contables. Además, de ser ese título, lleva una contabilidad. Después vamos a ver ya aspectos procesales. Tercera, la compradora pagará a distribuidora de productos alimenticios Luna S.A. el valor de cada pedido a más tardar el día 15 de cada mes. Después de haber recibido los productos amparados por el mismo, y acepta que distribuidora de productos alimenticios Luna S.A. puede rechazar cualquiera pedidos que individual o en forma acumulada exceda del límite de crédito aquí establecido. Por eso decía, de 1 a 25,000. Está fijando una línea de crédito. Cuarto, el plazo de este contrato es de 12 meses, de enero a diciembre de cada año. Puede ser prorrogado. Que se prorrogará automáticamente siempre y cuando la compradora cumpla con la forma de pago establecido y demás normas del reglamento de crédito, tiene su propio reglamento, de la distribuidora o de productos alimenticios Luna S.A. por nuevos periodos anuales, a menos que una de las partes avise con 15 días de anticipación por escrito de la intención de dar por terminado el mismo. Asimismo, se conviene en que la compradora no hace pedidos a la distribuidora de productos alimenticios por 2 meses consecutivos y por un valor mensual de 500 a precio neto, quedará por concluido automáticamente sin responsabilidad de la empresa el presente contrato. Está mal utilizado el término empresa ahí. Pero le está diciendo, si usted en 1 mes o 2 meses no me hace pedidos, se entiende por resuelto. Escúchame, resuelto, no rescindido, resuelto el contrato. Sin ninguna responsabilidad, ¿para quién? Para la distribuidora. Quinta, todo pago se hará por la compradora en quetzales, moneda nacional, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno en las oficinas de la distribuidora, en el tiempo que determina la cláusula tercera de este contrato. ¿Cuál es el plazo? ¿Cada cuánto? Sexta, la compradora se compromete a revender los productos que adquiera únicamente en forma directa a los consumidores con los precios estipulados por la distribuidora de productos alimenticios S.A. y cualquier contravención dará por terminado el contrato de forma inmediata. ¿Qué está haciendo aquí la distribuidora? Dándole una especie de suministro, ¿no?, de productos, pero bajo una regla. Aquí ya no hay temporalidad, no hay continuidad, etc. Aquí simplemente dicen, señor, usted tiene derecho a 25,000, pero usted tiene la obligación de vender nuestros productos al valor que yo le diga. Pero usted está obligada a pagarme, ¿verdad? Hay reciprocidad. A pagarme las cantidades que yo le dé en los pedidos que usted me indique. Séptimo, la compradora pagará intereses a razón del 1.7% diarios, fíjense, sobre todos los saldos a su cargo que estén en mora a partir de la fecha establecida en la cláusula tercera. Ese 1.7% al final puede ser leonino por cada año. Aquí pueden alegarse que los intereses no están de acuerdo a la tabla que establece la ley que establece la Junta Monetaria. Permítame un momentito. Bien, prosigamos. Voy a reiniciar con la séptima.
La compradora pagará intereses a razón del 1.7% diarios sobre todos los saldos a su cargo, que estén en mora a partir de la fecha establecida en la cláusula tercera. Perdón. Y la distribuidora de productos alimenticios no quedará obligada a entregar nuevos pedidos hasta que la cuenta esté al día por capital e intereses. Asimismo, la empresa hará los cambios en el porcentaje de intereses por mora de acuerdo a las variaciones que dé el sistema bancario, de lo cual se notificará previamente a la compradora. Octavo, la compradora reconoce que ella no es trabajadora de la distribuidora, está rompiendo cualquier relación de índole laboral, y que la empresa no está obligada a aceptar pedidos que se formulen, ni las partes están obligadas a celebrar entre sí nuevos contratos, ni a tener otros negocios o relaciones. Fíjense que está prohibiendo hasta la concurrencia o relaciones con los regulados por ese contrato. Lo anterior no puede interpretarse como una exoneración del pago por parte del distribuidor. Noveno, la compradora en forma expresa declara que no está obligada a inscribirse como comerciante individual en el registro mercantil, pues su capital personal no se encuentra en el mínimo que establece el artículo 331. ¿Cuál es el mínimo? 2,000 quetzales, pero puede ser menor. Aquí le está diciendo al comerciante, aquí soy yo y usted es una persona común y corriente. Décima, en caso de terminación del contrato por cualquiera de las causas estipuladas en el mismo, la compradora queda obligada a pagar a la distribuidora de productos alimenticios cualquier saldo insoluto. Ustedes saben qué es el saldo insoluto, ¿verdad? Todo lo que no pudo haber sido cobrado, tal como establece la cláusula segunda. Décima. Primera, las partes convienen en que cualquier contrato previamente celebrado entre ellas queda sin efecto legal y por consiguiente se otorga de mutuo finiquito, bla, bla, bla. Décima segunda, para los efectos de este contrato y en caso de incumplimiento, las partes renuncian al fuero de su domicilio. Luis René Pérez Vicente, perdón. Está en documento privado. ¿Tiene firmas legalizadas, Fabiola? Al final, no. ¿Es válido? Sí. Lo que aquí debemos de interpretar es que dio una línea de crédito de 1 quetzal a 25,000 quetzales, que la distribuidora le va a dar los productos que la compradora le solicite. ¿A cambio qué? De un pago que no pase de esos 25,000 quetzales. Si llega a incumplir el contrato en 2 meses, el contrato se entenderá resuelto. Ahora, ¿por qué medio ejecutarían este contrato? Fíjese, llega el gerente de la empresa o de la sociedad, aquí le llaman empresa, pero es una sociedad, y le dice, fíjese que, fíjese que aquí inclusive dice el Pedro Daniel Álvarez, ¿ya se fijaron eso? Eso puede ser también objeto de una excepción en el proceso, pero sigamos. Si hay incumplimiento, regresemos a todo, por favor, Fabiola. Si hay incumplimiento, llega el dueño de llega el representante de la distribuidora de productos alimenticios Luna Social, ¿no? Y le dice, fíjese que Julia Juárez Rosales no me ha pagado. Y yo quiero que ejecute este contrato. Primero es, si incumplió, hay aquí una resolución. Si los dos se ponen de acuerdo, hay una rescisión, siempre que esté dentro del plazo de la obligación. ¿Qué juicio promovería? Daniel. ¿Por qué? Así es. Si no, tendrían que irse en el juicio sumario que establece el 1029.
1029 del Código de Comercio. Pero aquí, ¿cuál es la salida? Fíjense que como es una línea de crédito, tiene que estar contabilizada. Porque en la contabilidad se indicará cuándo y dónde y en qué cantidad distribuidora de productos alimenticios Luna le dio a Julia Juárez Rosales. ¿Y cuánto será deudo? ¿Y cuánto es el título cuánto es el interés por mora? Y le puso ahí el 1.7%, pero por mora. No le fijó intereses necesarios, sino cuando ella se retrase. Entonces ustedes levantan el acta notarial con base, escuchen bien, a los libros de contabilidad de la empresa. ¿Por qué? Muchos notarios, cuando hay saldo deudor, eso se llama acta notarial de saldo deudor, el notario solamente hace referencia a un libro de contabilidad. Y debe hacer referencia a 2 o 3 libros de contabilidad donde conste la línea de crédito. Si solamente citó un libro, el acta notarial no es válida. Y ustedes pueden impugnarla al momento de excepcionarla, contestar la demanda o al momento de las pruebas. Impugnación de documentos. Localícenme en su código procesal civil y mercantil cuándo y cómo se impugna un documento en las pruebas. Licenciado, Sí, ¿no sería el artículo 187, impugnación de los documentos? sí, ¿qué día establece este 187? Indica, la parte que impugne un documento público o privado presentado por su adversario deberá especificarse en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de la impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes, siendo apelable la resolución que se dicte. Si la impugnación del documento no estuviere decidida al vencerse el término probatorio, el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente, si estimara que es fundamental para la sentencia. Al resolverse el incidente de impugnación, se declara total o parcialmente falso el documento, se remitirá la pieza original o una certificación de la parte conducente al juez respectivo del orden penal. El proceso penal por falsedad no detiene ni modifica las conclusiones del proceso civil. Gracias. Entonces, deben de tener mucho cuidado cuando levanten actas notariales. Porque fíjense, se les puede certificar lo conducente por falsedad, independientemente de que el documento no sea considerado por el tribunal como un medio de prueba. Simplemente decir, el título se impugnó, se declaró con lugar la impugnación, en consecuencia el título no es medio de prueba porque tiene estas falencias. Entonces, ganaron el proceso. Independientemente, pueden irse a un juicio ordinario a solicitar la nulidad del documento. Pero aquí hay algo importante. ¿Quién es el representante de la distribuidora de alimentos? Luis René Vicente López. ¿Quién es la compradora? Julia Juárez Rosales. Veamos el final de la escritura del documento.
Miren a quiénes se identificó. ¿Cómo se llama el representante legal? ¿Cómo se llama la compradora? Julia. Julia Juárez Rosales. Y el representante es Luis René Vicente López. Regresemos. A lo último, Fabiola. Luis René Pérez Vicente. Y ella no es la persona, no firmó, el documento no es válido, aunque sea privado y no lleve firmas legalizadas. Lleva a cabo una prueba, sí. Esa es la firma de ella, pero el nombre no corresponde. También ella cometió un error. ¿Qué se hizo valer en este contrato? Indica apertura de crédito, pero dice en cuenta corriente. Vean el artículo 723. Del Código de Comercio, 723. Dice cuenta corriente. Fíjense que aquí, dentro de la apertura de crédito, también está metido un contrato de cuenta corriente. Si la apertura de crédito es en cuenta corriente, el acreditado podrá hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiera hecho. Y tendrá derecho, mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. Bien, entonces aquí le está diciendo a la compradora, usted podrá hacerme remesas. Está diciendo, usted podrá hacerme pagos. Si voy por 15,000, me quedan 10,000 en la línea de crédito. ¿Puedo gozar de ese saldo? Sí. Siempre y cuando yo también he estado pagando mediante remesa, dice aquí, que son pagos, pongámosle, periódicos de un mes, 2 meses, 15 días, lo que diga. O le hablo una línea de crédito, pero usted se obliga a pagar. Me extiende, fíjense también, me extiende una letra de cambio, lo cual será pagadera en 2 meses. Deja abierta la posibilidad de que en 2 meses, 40 días, lo que sea, pagar. Entonces, cuando yo pague, eso saldo va aumentando. Si debo 5,000, le pagué 5,000, vuelvo a tener 25,000. Si llego a 10,000, pago los 10,000, vuelvo a tener 25,000. Si no, solo voy a disponer del saldo. Pero el saldo va a ser ahí efectivo siempre y cuando yo esté haciendo los pagos. Porque entonces no tendría objeto el contrato. Porque si me están dando una línea de crédito, es porque me va él a proveer de producto mientras yo le pague. Bajo la condición que es el producto que ella le va a dar, la empresa, la sociedad. Y que la venda en el precio que la sociedad le dice. ¿Obtiene un lucro la parte acreedora? Sí. Pero también puede obtener un lucro la parte compradora y en este caso deudora. Le abrió la posibilidad. Pero si vemos el 734, que es el contrato de cuenta corriente, leámoslo. 734. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos de un cruce, créditos y débitos, derivados de las remesas recíprocas de las partes, se considerarán respectivamente como partidas subrogadas de abono y cargo en la cuenta de cada cuenta correntista. Y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. Voy a repetirlo.
para efecto de que ustedes me hagan la diferencia cuya tarea les dejé. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos. Me dieron crédito y yo pagué. Crédito y yo pagué. Derivado de las remesas recíprocas, él me dio producto y yo le pagué dentro de determinado plazo. Recíprocas de las partes se considerarán respectivamente como partidas de abono y cargo. Deudor, acreedor. Deudor pagó, acreedor le dio. En la cuenta de cada cuenta correntista, contabilidad. Y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. Si él me dio productos por 100,000 quetzales y yo le pagué 50,000 quetzales, el saldo deudor es de 50,000 quetzales. Tiene que haber entonces reciprocidad, llevar contabilidad. Él me dio un producto, yo le pagué el producto. 1, 2. Él me dio un producto y yo en sustitución como pago le di otro producto. Por ejemplo, podría ser en una barrotería o mejor una venta de estos de grandes de ferreterías. Yo lo suplo del producto, qué sé yo, maquinaria. Y él en remesas me va a dar cemento, piedrín, etc. ¿Hay necesariamente intercambio de dinero? No. Debe haber intercambio de productos. Pero al final del mes, si eso pactamos, existe el mismo monto, no hay que cobrar nada. Pero si los equipos que me dio son en mayor medida de mayor precio que el cemento, entonces yo pagaré el saldo. El saldo que no pude llegarle a la maquinaria que él me dio. Esto es como un ejemplo para que entendamos que puede ser dinero o puede ser productos recíprocos, pero todo debe de constar en contabilidad. 735. Prueba insuficiente. La circunstancia de que en la contabilidad subrayada de un comerciante se abre una cuenta corriente a otro. Aquí también podemos decir que hay una línea de crédito. Quien a su vez lleve una cuenta corriente al primero, no prueba por sí sola que entre ellos exista un contrato de cuenta corriente. Voy a repetir. La circunstancia de que en la contabilidad de un comerciante se abra una cuenta corriente a otro, quien a su vez lleva una cuenta corriente al primero, no prueba por sí sola que entre ellos existe un contrato de cuenta corriente. ¿Qué dice aquí la norma? Que el contrato de cuenta corriente debe ser celebrado en documento público o privado. ¿Por qué? Si yo digo, mire, no, mire, en mi contabilidad me parece que yo le he dado a él bienes. Y en la contabilidad de él también le aparece que me ha dado bienes. No prueba el contrato. Además de la contabilidad de los dos, debe de constar el documento por escrito, público o privado. 736. Se presumen incluidos en la cuenta corriente todos los negocios propios del giro de cada cuenta correntista. ¿Aquí de qué está hablando? De los comerciantes. El comerciante individual está obligado a llevar contabilidad. No digamos el comerciante social, tiene que llevar contabilidad. Aquí sí se exige el ser comerciante. 737. Acciones y excepciones. La inscripción de un crédito en la cuenta corriente no implica la renuncia a las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos en que proceda la remesa. Si el acto fuere anulado, la partida correspondiente se cancelará en la cuenta contabilidad siempre. 738.
crédito con garantía. Si se incluye en la cuenta corriente un crédito con garantía real o personal, prenda, hipoteca o fiduciaria, el cuentacorrentista tiene derecho a hacer efectiva la garantía por el saldo que resulte a su favor al cierre de la cuenta y hasta el monto del crédito garantizado. La misma disposición se aplicará respecto al crédito inscrito en cuenta corriente y niveles de deudores. ¿Pueden haber contratos de cuenta corriente con garantía real? Sí. ¿Prenda e hipoteca? Sí. 739. Crédito a cargo de tercero. La inclusión de un crédito a cargo de un tercero se presume hecha salvo buen cobro. El tercero puede pedir que no se celebre el contrato, sí, si le va a perjudicar en sus negociaciones. 740. Embargo del saldo eventual. Aquí ya termina. Fíjense que ya viene y ya identifica como acreedor y deudor. El acreedor de un cuenta correntista, deudor, puede embargar el saldo eventual de la cuenta corriente. El embargo debe notificarse por la autoridad que lo realice al otro cuenta correntista, quien desde luego tendrá derecho a dar por terminada la cuenta. Entonces, ¿puedo embargar bienes por el saldo en ese cruce? Sí, puede existir. 741. El cierre de la cuenta para la determinación del saldo se opera, subrayado, cada 6 meses, salvo pacto en contrario. Puede ser mes, puede ser más, puede ser menos. El crédito por el saldo exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. Si el saldo se conserva en cuenta, causará interés al tipo convenido para las otras remesas y a falta de convenio el tipo legal. ¿Intereses? Sí. Entonces, el contrato de cuenta corriente es una línea de crédito, pero solamente entre comerciantes, que se da necesariamente a través de un contrato, donde consten las partidas contables de las remesas recíprocas. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Pero voy a cobrar nada más si yo tengo un saldo superior al tuyo. De lo contrario, deben de permanecer la contabilidad cruzada. Y solamente se cobrará el saldo. Ese es el otro contrato que tenemos que ver, Fabiola. Sí, licenciado. Ahorita voy a presentar. Por favor. Listo. Establece primero el título, ¿verdad? En el anterior era apertura de crédito. Y faltó en cuenta corriente. Aquí se refiere nada más al contrato de cuenta corriente. Dice, en la ciudad de Guatemala, a los 5 días del mes de enero del 2020, comparecen la sociedad inscrita en el registro mercantil representada por fulano de tal. Entidad, fíjense, aquí sí tiene que identificar como giro comercial la compra-venta, distribución de equipos de computación y seguridad. Sí debe indicarse para aspectos contables y de esa reciprocidad, esas remesas, a qué es el giro. Y después ya viene la otra sociedad representada por fulano de tal, su identificación, el acta notarial, etcétera, etcétera. Pero dice, inscrita en el registro de mercado de valores y de la bolsa de comercio. Empresa ubicada, vuelven a repetir, ¿verdad? Sociedad ubicada debería ser en tal lugar y celebran el contrato de cuenta corriente mercantil que consta con las siguientes estipulaciones. Primero, la empresa compareciente, las empresas comparecientes, representadas de la forma en que se ha señalado en la comparecencia, han convenido en establecer una cuenta corriente mercantil de dinero y valores.
Disculpe, licenciado, no se le escucha. Es que se fue la luz en el sector, Jennifer. Denos unos momentos más, vamos a ver ahorita, ¿bien? Bueno. Aquí hubo, disculpa, hubo un apagón. Mejor voy a apagar mi cámara para efectos de que no vuelva a suceder y conecté el internet de mi teléfono. Decía, contrato de cuenta corriente mercantil que consta en las siguientes estipulaciones. Primero, las empresas comparecientes representadas de la forma que se ha señalado en la comparecencia han convenido en establecer una cuenta corriente mercantil de dinero y valores, de manera que entre ambas envíen dinero y valores sin aplicación de usos determinados y sin obligación de mantener la una con la otra la cantidad o el valor equivalente, con el cargo de acreditar, ¿sí? Acreditar a favor del respectivo remitente sus remesas, acreditar, comprobar contablemente y documentalmente, y de liquidar las cuentas de débito y crédito y pagar el saldo en la forma y en las condiciones que se dirán. Para este efecto, la sociedad tal aclara, actuará como sociedad administrativa de los fondos que se traspasen. Segundo, las diferencias que se produzcan en la cuenta corriente del día tal de cada año se pagarán por los contratantes que resulten con el saldo en cuenta a la que resulte con el saldo a favor. Entonces, aquí están los cargos y débitos, ¿verdad? Las remesas. El saldo que resulte es lo que se va a cobrar. Porque se han hecho cambios recíprocos, remesas recíprocas. Tercera, de acuerdo al artículo 734 del Código de Comercio, el contratante que recibe dinero del remitente lo tendrá como suyo en propiedad plena, sin perjuicio de la obligación de acreditar estos valores en la cuenta mercantil y rendir cuenta de esta. Como consecuencia, el remitente no tendría derecho alguno a los fondos y bienes valores. ¿Por qué? Porque ya se los trasladó. Y no podrá celebrar contrato respecto de ellos, de modo que solamente será acreedor del saldo. Vuelve a insistir en el saldo. Cuando se rinda y se apruebe la cuenta. Asimismo, ninguno de los interesados durante el desarrollo del contrato será acreedor ni deudor de suma alguna. ¿Por qué? Porque se están intercambiando los bienes y servicios. Hasta el momento en que surja un saldo, ahí ya habrá un acreedor y un deudor, si lo hay. Cuarto, todos los valores de débito y de crédito, estamos hablando de deudas y de acreedurías, se reajustarán de la misma forma en que haya variado el IPC durante el lapso en que la sociedad, esos intereses, que reciba el dinero, lo tenga a su disposición. Quinto, al término del plazo que se dirá en la cláusula siguiente, la administradora enviará al otro contratante la respectiva cuenta, a fin de que la apruebe y en cuyo caso el saldo pasa a ser exigible desde la fecha acordada en la cláusula segunda. En contrario a este, podría formular observación en el plazo de 10 días, no es en el plazo de 10 días. Si nada dice dentro de ese término, la cuenta tendrá por definitiva. Quiere decir que primero le va a mandar a decir cuánto es y el otro tiene que verificar si es cierto. Sexto, el presente contrato se regirá hasta el día tal de cada año, es decir, entre el 5 en tanto de cada año. Si ninguna de las partes manifiesta su intención de poner término, que dice que es prorrogable. Séptimo, en caso de que la administración de la cuenta corriente no pague al día preciso, el saldo de deuda devengará desde el día de la mora o simple retardo hasta el pago efectivo, el interés máximo convencional. Las partes fijan como lugar para recibir notificaciones, bla, 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 bla. Ya es para efectos del cobro, si es que va a haber a través de este. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Quién me puede dar una primera respuesta?
A ver. Licenciado, yo una de las primeras que observé es en los sujetos, porque en el contrato de apertura de crédito, los sujetos son el acreditante y el acreditado. En cambio, en este contrato de cuenta corriente, son los comerciantes, los cuales se les va a denominar cuenta correntistas. Sí, ¿qué más? También yo lo que, bueno, más o menos entendí, por ejemplo, en el objeto, el de apertura de crédito es que se pone a disposición una suma de dinero o se contraen disposiciones por cuenta de otro. Sí. En cambio, en el contrato de cuenta corriente se registran los créditos y los débitos recíprocos entre los cuentacorrentistas en una cuenta común. Otra diferencia que En una encontré cuenta común. Sí. Ahora, en cuanto a la entrega de fondos, en la apertura de crédito, yo entendí que se puede disponer de determinada suma de dinero según la necesidad del acreditado. Esta puede ser inmediata o por etapas según el plazo pactado. En cambio, en el contrato de cuenta corriente no es inmediato. O sea, cualquier operación se anota en la cuenta común. No hay como tal una entrega directa de los fondos. Y sobre la liquidación, en el de apertura de crédito, yo establecí que era total o parcial del importe de crédito. En cambio, en el de cuenta corriente, solo es del saldo que resulte al cierre de la cuenta. Ajá. En ambos podrá ser el saldo siempre al cierre de la cuenta, ¿verdad? En ambos, podría ser. A ver, gracias, Fabiola. Pablo Daniel, ¿qué dice? Pablo Daniel, ya puede quitar el contrato, por favor, si me abarca toda la... Muchas gracias, Fabiola, agradezco su apoyo y colaboración. Excelente, Jennifer, muchas gracias y buenísima aportación, excelente. Gracias, licenciada, gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. También como aportación, fíjese que al menos yo analizando, porque realmente me está costando bastante entender estos contratos, un poquito de tecnicismo y tal. Entonces, pero yo al menos vi la diferencia entre intereses, porque la apertura de crédito paga intereses por las cantidades que efectivamente se retiren, ¿verdad? Así es. En cambio, el de cuenta corriente paga intereses, pero por el saldo total, el saldo final. Eso es lo que yo encontré una también diferencia. Exacto. En una paga nada más intereses sobre lo que haya consumido, no por la cantidad total. En cambio, en el contrato de cuenta corriente, todo, lo utilice o no, están corriendo los intereses por todo. Aún más, fíjense, pueden agregarle comisión y pago de gastos. Si ustedes ya lo ven a nivel bancario, los bancos son mucho más técnicos que este contrato que leyeron. Este es simple. Pero en los bancos ya son contratos estandarizados. Digamos, ya son contratos por adhesión. Y son mucho más fuertes. Porque ellos ponen en este contrato, fíjense los términos, ya los ponen como cuentacorrentistas. A ambas partes se les denomina cuentacorrentistas. Mientras que en el otro no es así. A menos que, como vimos en el contrato anterior, él dice apertura de crédito en cuenta corriente. Ahí hay una combinación de ambos, pero una combinación no muy satisfactoria. Porque a la postre, ya en lo procesal, el documento puede ser arguido, dice la ley, o redarguido, dice la ley, de nulidad, de impugnación por nulidad. Porque se podría entender que no es así. Pero, siempre hay dinero de por medio.
Y por eso hacía relación Edwin Román, que en la apertura de crédito está cobrando intereses por mora. Si le deja de pagar. Y aquí no necesita de requerimiento. Porque la mora opera automáticamente. No como en el derecho civil, que hay que existir un requerimiento. En derecho mercantil, en los contratos, no. ¿Qué más encontró Edwin? Pues ciertas como que diferencias un tanto como las de Fabiola, pero por ejemplo, el nombre de las partes que en este caso intervienen dentro de los contratos. Pero bueno, un poquito, yo lo traigo en palabras más simples, pero por ejemplo en la apertura de crédito, el cliente no recibe el dinero de inmediato, sino que se le concede el derecho a disponer de él. En cambio, el de cuenta corriente no hay una cantidad predeterminada para el cliente, sino que pues como las operaciones solamente generan débitos y créditos y que son recíprocas, pues son como que son constantes, ¿no? Si es recíproca, pues se salda. Y como decía usted, entonces ya lo único que se debería pagar es el saldo que resulte de estas. Pero síguese, pues. Gracias, bien por la aportación, Edwin. Fíjese, pues, aquí la contabilidad en ambos contratos es importante, pero lo es más en el contrato de cuenta corriente. En este contrato se está refiriendo, fíjese, a títulos, valores y a dinero. Porque una es una bolsa de valores, según dice el contrato. Y una en bolsa de valores no le van a proporcionar o no le van a dar validez a un contrato como este. Porque para celebrarlo tendría que ser un contrato de bolsa. Fíjense. Trabajo de 5 puntos de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. 1. Me van a decir que es una bolsa. Su definición y constitución. 2. ¿Cuáles son los contratos de bolsa? Explicados cada uno. De acuerdo a la doctrina y a la ley de mercado de valores nuestra. ¿Cómo es su regulación y cómo funcionan estos contratos? Pero estos son contratos nada más de bolsa de valores. No es un contrato cualquiera. Es un contrato o son contratos de bolsa. No menos de 5 páginas. Y a mano. ¿Cuándo lo van a entregar? La próxima semana es presencial. La siguiente es virtual. A la siguiente presencial, ustedes lo entregan día martes. Véame ahí, ya, Fabiola, ¿cuándo sería? Porque acuérdense que ya están por iniciar los exámenes segundos parciales. La próxima semana... Sería 7 de octubre, martes 7 de octubre. Presencial, virtual. Presencial, virtual. Sí, sería el 7 de octubre. 7 de octubre.
Gracias, Fabiola. Me lo recuerda siempre, Fabiola, por favor. Sí, muy bien. Claudia levantó la mano. Sí, licenciado, con una pregunta. La carátula es la misma que ya usábamos, Sí, ¿verdad? así es, tal como la profesora lo ha pedido. Bien. Apuntemos algo del contrato de cuenta corriente, por favor. Su característica consiste en que ambas partes del negocio pueden fungir como acreedores y deudores a la vez. Porque realizan operaciones cruzadas. Por lo que a ambas partes se les denomina cuentacorrentistas. Punto y seguido. Pueden haber contrato de cuenta corriente común y cuenta corriente bancaria. Aparte, es común la concesión recíproca de créditos. Es común la concesión recíproca de créditos. En el caso de la bancaria, es unilateral. Aparte, la calidad de acreedor o deudor se establece al cierre de la operación. Fíjense, como son cuentacorrentistas y hay relaciones cruzadas, los dos a la vez pueden ser acreedores y deudores. Pero ¿dónde se va a determinar quién es el deudor? Al final de la relación, o del negocio, o del año, o de los meses que hayan pactado. Porque entonces va a decir quién tiene saldo a su favor. Entonces ahí sí surge la calidad de deudor y acreedor. Pero mientras tanto están en esta relación. Pero si uno de ellos tiene un saldo a su favor, al final es el que cobra. No va a cobrar tal vez la totalidad, sino solamente el saldo deudor. Y último, en lo común, las remesas no necesariamente se constituyen en dinero. Aparte. En consecuencia, el contrato de cuenta corriente los cuentacorrentistas se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes, ¿sí? De diversa
naturaleza. Cuyo valor dinerario, aquí ya entra la totalidad, lo constituyen las partidas de abono o cargo, las partidas de abono o cargo en cada cuenta de los cuentacorrentistas. Saldándose las cuentas al cierre del contrato. ¿Cuáles son sus caracteres? Es un contrato consensual, principal, bilateral, oneroso, no nimado y de carácter de tracto sucesivo. Aparte, dentro de su naturaleza, para que lo entendamos mejor, jurídica, algunos tratadistas indican que puede partir de la combinación de un mutuo recíproco con un mandato recíproco y un depósito irregular. Aparte, el término remesa significa remisión de un valor. Es remesa de dinero o remesas de mercaderías. Aparte, a través de él también puede garantizarse los acreedores y deudores recíprocos con garantías reales, Los puntos, prenda o hipoteca. O garantía fiduciaria. Aparte, ¿cuál es el cierre del contrato? Al ser los cuentacorrentistas potenciales acreedores o deudores recíprocos, estas se cuantifican
al finalizar el pacto previsto. Y su saldo determinará quién será el acreedor y quién será el deudor. Entonces, en el contrato de cuenta corriente, existe una reciprocidad entre acreedor y deudor que siempre se están cruzando por virtud de dinero o de mercaderías. Y que al finalizar el plazo se determinará quién es el acreedor y quién es el deudor, y ese será el cobro que debe efectuarse. Pero la ley, fíjese, insiste que no necesariamente puede ser dinero, sino las remesas pueden ser recíprocas en mercaderías. Son contratos utilizados estos, la apertura de crédito y cuenta corriente, sí, pero más utilizados en el sistema bancario. ¿Pueden celebrarse por comerciantes individuales o personas jurídicas que no necesariamente sean bancos? Sí, pueden llevarse a cabo, pero son muy contados y deben de fraccionarse con mucho cuidado para no cometer errores al momento del cobro, para determinar cuál es el saldo. ¿Y de dónde saldrá el saldo? De la contabilidad de cada uno de los cuentacorrentistas. Son contratos, sí, difíciles a veces de explicar y más difíciles a veces de entender. Pero esto solamente nos lo dará la práctica. ¿Alguna duda más sobre este tema? Licenciada, perdone, solo había mencionado, es que se me trabó un poquito a mí en internet, pero había mencionado que se pueden ejecutar de acuerdo al artículo, que no lo encuentro ahorita, pero es de acuerdo al procesal civil y mercantil en ejecuciones normales, ¿verdad? Ejecuciones normales, sí. Porque no van a irse necesariamente a la vía sumaria, solamente que lo resuelva. Pero ya para cobrar el saldo, tienen que levantar acta notarial de saldo deudor, haciendo mención de los diversos libros de contabilidad. Si no, no surten efectos. Gracias, licenciado. Bien. Quiero que ya lleven a clases o tengan siempre en clases la ley de leasing y la ley de descuento y factoring, esas dos leyes. Para el próximo día de clase, después de la exposición, por favor, leen del artículo 744 al 749, que es el contrato de reporte. Yo me quedo hasta aquí porque ya me cansé en la garganta. Bien, que pasen buena tarde y nos vemos el próximo fin de semana. Sí, Priscila. Licenciado, solo una pregunta del trabajo. No sé si me escucha. Sí, la escucho, Priscila. ¿Serán las mismas hojas que siempre utilizamos? Tamaño físico. Así es. Igual. Así como siempre lo ha pedido la profesora, que de hecho tal vez ella se encargue de calificarlos. Así ya saben cómo califican. Gracias. Tienen que ser muy formalistas y entrar al fondo. A ver, Gabriela Abrego. Licenciado, buenas tardes. Solo una pregunta. ¿Dijo 5 páginas o 5 hojas? 5 páginas. Gracias, licenciado. Vale. Que tengan buena tarde, pues. Hasta pronto. Sí, Dara. Disculpe, ¿qué leyes dijo? ¿La ley de descuentos y factores y la otra? La ley de leasing y la ley de descuento y factoring. Ok, muchas o gracias. factoraje. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Lo compran, por favor, y la llevan siempre, la traen siempre a clase.
importante. Pasen buena tarde, pues, muchachos. Y buen fin de semana. Buenas tardes. Se cuiden. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias, licenciado. Gracias. Vaya, patojos.